Buenos días, bienvenido a la inducción del Programa Institucional de Farmacovigilancia. Mi nombre es Jairo Alberto Pérez, líder y referente del Programa de Farmacovigilancia de la Clínica San Francisco. Desde el año 2005, con el decreto 2200, compilado en el decreto único 780 del 2016, se crea el Programa Nacional de Farmacovigilancia por parte del INVIMA, pero esto también obliga a los prestadores a realizar lo mismo, así como su reporte al INVIMA en los parámetros establecidos por él. También el programa de farmacovigilancia hace parte de los estándares de habilitación, incluido en la resolución 3100 del 2019. El objetivo de la farmacovigilancia es minimizar los resultados negativos asociados a la medicación, incluyendo, eso sí, las reacciones adversas a los mismos o a los problemas de seguridad, mediante el incentivo en los reportes. Desde el Servicio Farmacéuticos contribuimos al uso seguro de los medicamentos con una serie de marcación de algunos medicamentos para hacer seguro su uso. Es así como tenemos los medicamentos LASA, que van identificados con una franja vertical u horizontal de color azul, y son para aquellos medicamentos que no solamente se parecen físicamente, en la pronunciación también tienen cierta similitud, o para aquellos medicamentos que tienen diferentes concentraciones, por ejemplo en enalapril, que viene en concentraciones de 5 y 20 miligramos, levotiroxina que viene de 25, 50, 75, 100 y más microgramos, y los medicamentos alto riesgo, que son un grupo de medicamentos que aún en dosis pequeñas pueden causar la muerte del paciente. En esas dos oportunidades, estos dos colores nos indican que tanto en alistamiento, entrega y administración de medicamentos se debe tener como mínimo doble chequeo. También tenemos otro grupo de medicamentos que están con una banda de color fucsia o un color morado, y son los referentes a los medicamentos de control especial, que es un listado de medicamentos que el gobierno previamente ha catalogado como especiales y a los cuales se le hace un seguimiento más riguroso. También tenemos los medicamentos que van señalizados con un círculo naranja, y son aquellos que tienen una fecha de vencimiento no mayor a 6 meses. Para hacer más fácil la recordación de los mismos, se elaboró una tabla de medicamentos donde están catalogados todo el listado básico nuestro y qué catalogación o cualificación tiene, si es alto riesgo, LASA y control especial. Esto con el fin de facilitar su identificación. También venimos trabajando fuertemente en los medicamentos flevíticos, o aquellos medicamentos que tienen un riesgo alto de presentar flebitis en el paciente. Básicamente, para que un medicamento sea considerado flevítico, este debe contener las siguientes características: un pH inferior a 9 o un pH superior a 9, o una osmolaridad superior a 500 milosmoles por kilo. También son importantes tener en cuenta la velocidad de infusión y el tipo de catéter utilizado, llámese central o periférico. Esta tabla, que es la tabla listado de medicamentos flevíticos, la tienen disponible ustedes en el intranet o también en los escritorios de sus computadoras en los puestos de enfermería. Allí están representados todos los medicamentos inyectables y su pH y osmolaridad. Si usted busca un medicamento y no lo encuentra en el listado, significa que el medicamento no tiene el riesgo flevítico. También hemos desarrollado una tabla en donde están registrados todos los medicamentos sólidos de la institución y las recomendaciones que da el fabricante en cuanto al cómo se debe administrar con o sin las comidas y con qué bebidas se deben suministrar. Aconsejo no suministrar estos medicamentos con bebidas energizantes por su alto contenido de cafeína, así como tampoco utilizar en lo posible el agua de la canilla y pluma por su alto contenido de cloro. Preferiblemente utilizar el agua botella, pero esta debe ser libre de gas y tampoco debe ser saborizada. Para hacer un mejor seguimiento de estos medicamentos, debemos identificar qué es un efecto secundario a una reacción adversa o evento adverso. Para el efecto secundario, es una reacción que el medicamento causa en el paciente, pero como consecuencia de su acción. Por ejemplo, la diarrea que produce los antibióticos por la alteración de la flora bacteriana. En cambio, una reacción adversa o un evento adverso, un efecto no deseado, pero que suministrado a dosis terapéuticas causa en el paciente algún efecto, como por ejemplo la hipotensión cuando se utilizan medicamentos antihipertensivos o la misma dipirona, pero siempre tener en cuenta que debe ser a dosis terapéuticas. Tipos de farmacovigilancia.
Tenemos catalogado la farmacovigilancia en dos grandes clases, pero hay uno que está ramificado en un tercero. La farmacovigilancia pasiva es una farmacovigilancia que está centrada en el paciente, es decir, cuando algún personal de la salud detecta algún efecto o evento adverso en el paciente, este debe ser reportado. La farmacovigilancia activa es una farmacovigilancia que está centrada en el medicamento. Y está la farmacovigilancia intensiva, que es una farmacovigilancia que en el contexto COVID se presentó desde el año pasado por la OPS y es un seguimiento especial que se le hace a aquellos medicamentos que son utilizados para el COVID, incluyendo las vacunas. Fue así como desde el principio de año estuvimos presentes en la vacunación masiva que tuvimos con nuestros funcionarios. En la farmacovigilancia activa, nosotros hacemos seguimiento a algunos medicamentos trazadores que nos dan cierto indicador de algún posible evento adverso. También hacemos revisión de las alertas sanitarias que permanentemente el INVIMA viene sacando en su página. Los medicamentos trazadores son los siguientes. Cuando se prescribe azithromycin o fitomenadiona, hago un seguimiento especial de estos pacientes en la historia porque me da pie a que posiblemente haya una sobreanticoagulación. Cuando se prescribe o se utiliza hidrocortisona o la hidroxicina, pues nos da idea que posiblemente haya una reacción alérgica a algún medicamento. Y en el caso de la naloxona, también se hace revisión porque puede ser utilizado para hacer una reversión en el caso del uso de los medicamentos opiáceos. Ya les comenté sobre las alertas sanitarias. Estas alertas sanitarias permanentemente se están revisando y se están cuantificando y registrando en una base de datos y cuando aplique pues se toman las medidas que el INVIMA dicte en las mismas. Pero ¿qué reportar? Cuando detectemos un evento se deben incluir los siguientes características para hacer un seguimiento más efectivo y más ágil. Se debe identificar el nombre genérico del medicamento, el nombre comercial cuando aplique, se debe tener en cuenta el lote, fecha de vencimiento y laboratorio fabricante, así como la hora en que ocurre el evento, la velocidad de infusión cuando aplique, igual el número o la serie o el serial de la bomba también cuando aplique, y en qué vehículo se reconstituyó y o se diluyó. Pero, ¿cómo reportarlo? La clínica tiene establecidos varias formas de reporte para que ninguno de estos se queden sin hacer. Tenemos los correos electrónicos de la Oficina de Seguridad del Paciente, tenemos el correo del químico farmacéutico líder del programa, también por teléfono, por WhatsApp si lo desean, verbalmente o personalmente, o por el GIS a través del módulo de reporte, análisis y gestión de eventos en seguridad del paciente. También hemos desarrollado y disponible para ustedes, como ya les comenté, a través de la intranet o en sus escritorios, la tabla de estabilidad de medicamentos. Esa tabla tiene relacionado todos los medicamentos inyectables incluidos en el listado básico institucional y también tiene caracterizado los siguientes ítems. Lo que está en verde es la parte de reconstitución. Aquí que tenemos en cuenta en qué vehículo se reconstituye, con cuánto se reconstituye y la estabilidad una vez preparado, refrigerado o a temperatura ambiente. Sigue una columna azul que es la parte de estabilidad y es el mismo ejercicio. En qué se diluye, con cuánto se diluye y cuál es la estabilidad refrigerado o temperatura ambiente. Aparte de eso, también tenemos unos datos como es la concentración para la infusión y el tiempo de infusión. También tenemos otros datos clínicos de importancia para la clínica, las incompatibilidades. La incompatibilidad hace referencia a con qué productos no se deben mezclar ni en la bolsa ni en la línea de administración, así como algunas interacciones de interés nuestro. Hay otro también parámetro para revisar y están en la columna de color gris y hace referencia al uso, si está permitido o no por registro sanitario en poblaciones especiales como pediatría, embarazo y lactancia, así como si el medicamento es fotosensible, si requiere o no requiere bomba de infusión y si el medicamento por su molaridad y pH es medicamento flevítico o no, y por último una referencia bibliográfica de donde se sacó esos datos. Bueno, muchas gracias por su atención y recuerden, Clínica San Francisco, salud al alcance de todos.